Seguramente que en algún momento habrás escuchado a alguien decir eso de el inglés se aprende por ósmosis. A mí me ha pasado hace poco y me planteé la idea de qué interesante. ¿Es posible? O sea que vivir en un país, tener esa inmersión absoluta, la posibilidad de absorber totalmente el idioma y aprenderlo, adquirirlo sin saber las reglas, casi de forma automática, y todo de adulto. Hoy quiero hablaros de este tema que a mí personalmente me interesa muchísimo y ver si realmente es posible hacerlo de adulto, si es un mito realmente que es tan fácil vivir los idiomas, adquirirlos y activarlos de forma casi automática. Por otra parte, también existe el hecho de que muchas personas que viven en un país extranjero, que llevan muchos años, entienden casi todo, pero curiosamente tienen muchos bloqueos o ciertos bloqueos al activar el idioma, al hablar. Vamos a mirar por qué es así. Antes de profundizar en la temática, quiero darte las gracias de corazón por estar aquí. Este canal es para personas que quieren aprender idiomas, intuyen que el talento solamente es parte de la ecuación, y personas también que quieren desarrollar estrategias para ser capaces de hablar cualquier idioma, y para ello tenemos que conocer también cómo funciona nuestro cerebro. Y ahora vamos a seguir con el tema. Pero realmente, ¿qué significa eso de aprender un idioma por ósmosis o osmosis? Existen las dos palabras. Realmente es una metáfora que viene de la biología y significa simplemente absorber casi de forma automática el entorno, el idioma que las demás personas hablan, y que tienes mucha exposición, tienes la posibilidad de integrarlo casi sin darte cuenta. Es como no tener que sentarte para aprender el idioma, sino que lo aprendes de forma indirecta, casi sin quererlo, pero viene a ti. Y todo lo haces escuchándolo en situaciones reales, porque estás en el país, y sin tener que hacer mucho esfuerzo simplemente porque te ves obligado a hacerlo. Y es eso exactamente lo que les pasa a los niños cuando ya pequeñitos van a otro país. Sin pensar en nada, ellos van integrando lo que escuchan, lo activan, hablando casi inmediatamente, dependiendo de los niños. Y esto es genial, pero es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos un idioma de adultos. Una cosa que sí que ocurre cuando emigramos a otro país y estamos expuestos al idioma es que somos capaces también, conociendo el vocabulario, a entender cada vez mucho más, incluso conversaciones que nunca habías oído, por la combinación de elementos que ya debes conocer. Es verdad que empiezas a utilizar expresiones que no sabías que sabías, simplemente porque las vives en un contexto y las repites. Y también es verdad que desarrollas la sensación de que esta expresión es correcta, y cuando utilizas algo erróneo te suena mal, pero realmente no sabes por qué, porque no conoces muy bien la regla que está detrás. Simplemente suena mal. Y ahora vamos a ver lo que sí funciona, como con un sistema de ósmosis. Cuando tienes esa exposición masiva al idioma que quieres aprender, es verdad que tienes ventajas a la hora de captar mejor la pronunciación, el ritmo del idioma, expresiones naturales dentro de un contexto muy claro, porque estás ahí viéndolo. La mayor ventaja es que entiendes las frases en un contexto real y no vas a tener problemas para intercambiar expresiones en ciertas situaciones. Y es por eso que personas que viven desde hace muchos años en países son capaces de entender casi todo de forma genial, pero algunas tienen ese problema de la activación, de que se sienten mal a la hora de comunicar lo que perfectamente conocen porque tienen en su cabeza por esa inmersión dentro del idioma. Y esta sensación nos hace sentir increíblemente inseguros, y también te planteas cómo es posible. Y aquí viene el punto clave de por qué la osmosis, esa absorción del idioma por la cantidad de exposición a la que estás sometido,
no es suficiente en el caso de los adultos, porque aunque tienes muchos conocimientos pasivos del vocabulario, expresiones y lo entiendes todo perfectamente, es una forma de has acumulado mucho material pero no lo has activado, y es cuando tienes el problema de que entiendes todo pero no eres capaz de expresar lo que tú quieres de la forma que tú quieres. También sabes lo que te quieren decir las personas, pero tú no encuentras las palabras más correctas para expresar tu pensamiento. Tienes un gran vocabulario pasivo, pero tienes grandes dudas a la hora de utilizarlo, de activarlo. Es una cuestión de que el idioma está ahí, en tu cabeza, en tus oídos, en tu mente, pero se queda en la punta de la lengua y no sale de la forma que tú deseas, de forma automática, rápida. Y es cuando salen frases del tipo, entiendo todo pero no puedo hablar, pero me bloqueo. Otra frase del tipo, necesito mucho tiempo para pensar. Y ahora vamos a la parte de cómo sí funciona la osmosis en el caso de los niños. Simplemente porque ellos no analizan, no juzgan, sobre todo no tienen miedo a cometer errores. En nuestro caso como adultos es todo lo contrario. Analizamos, utilizamos la parte más cognitiva de nuestro cerebro para analizar las cosas, para tener esa seguridad de no cometer ningún error, porque eso significa peligro en potencia. Y sobre todo necesitamos buscar esa frase perfecta para expresarnos de forma correcta como adultos. Y esto es lo que cambia totalmente el proceso, por lo que los niños aprenden fácilmente, aunque también tienen que esforzarse, por supuesto, pero es un medio completamente diferente a cómo lo hacemos nosotros, que sí que necesitamos las dos cosas. La parte más también teórica de cómo funciona el sistema para hacerlo más rápido, y la parte de exposición, por supuesto que la necesitamos también. Nosotros, como adultos, necesitamos ser conscientes de cómo aprendemos, de lo que aprendemos, y el segundo paso es que tenemos que activar el idioma de forma también real, consciente, utilizando estrategias, personas, obligándonos a activar el idioma, porque si no podría quedarse perfectamente en una forma pasiva. Y esa combinación de los dos es lo que sí funciona. Mucha inmersión en el idioma y la forma más tradicional de conocer, si tú lo necesitas, por supuesto, las reglas. En mi caso, por ejemplo, tengo la sensación de que a mí me va mucho mejor la estrategia de pensar en cómo funciona, hacer mi propia gramática de cómo funciona el idioma y luego comprobar si realmente es cierto. Eso me funciona de forma fantástica porque se me queda mejor, lo recuerdo mucho mejor, ya tenga razón o no tenga razón, pero esa comprobación después es lo que hace que sí, se me fijen mejor las expresiones, las teorías que tengo sobre cómo funciona el idioma. Todo depende de cómo seas. La fórmula que funciona: número 1, mucha exposición, osmosis. Número 2, uso activo de la lengua, aunque no sea perfecto. Número 3, vamos a desechar totalmente traducir. Al principio lo vamos a necesitar, después ya nunca más. Número 4, aprender frases completas. Vamos a desechar también aprender palabras individuales. Siempre están en un contexto. Cuando se da todo esto y aprendemos también las reglas gramaticales, si sientes que para ti es importante, necesario, y el vocabulario, claro que sí, es entonces cuando tienes el idioma en tu cabeza, cuando lo tienes disponible y vas a sentir que vienen las ideas cuando las necesitas, solamente si te mantienes en una práctica regular. Si llevas tiempo viviendo en un país extranjero, aprendiendo el idioma, o estás en tu país pero tienes problemas para lanzarte a hablar libremente ese idioma que llevas aprendiendo durante años, no es una cuestión de que no seas capaz.
puede ser que el problema esté en las estrategias que estás utilizando y quizás en la falta de activación real en un contexto protegido. En el momento que no te exiges esa perfección o demasiado hablar, comunicar como en tu idioma materno, sino que lo haces justo con los elementos que ya tienes a disposición, es cuando se va a activar el sistema de comunicación. Para ello tienes que comenzar a comunicar con una persona de confianza que te dé ese soporte emocional para atreverte. Y cada vez que te atrevas te darás cuenta que funciona y eso te motiva mucho más a continuar. El idioma, si llevas muchos años practicándolo de forma pasiva, ya está dentro de ti. Solamente necesitas esa activación, ese botón mágico, casi mágico, para ser capaz de comunicar con los demás. Si tienes interés en este tema, este vídeo a continuación va a tratar sobre cómo activar los idiomas extranjeros que estamos aprendiendo.